La chica con la que empecé a salir me confesó que, junto a sus amigos, asaltaba camioneros. Al final intentaron atacarme, pero yo ya sabía a quién pedir ayuda. Lo que voy a contar me pasó hace unos 3 meses, y fue el motivo principal por el cual decidí mudarme nuevamente de zona. Todo comenzó cuando conseguí un nuevo empleo y, por primera vez, me estaba yendo bien. Con el primer sueldo, decidí independizarme de mis padres. Alquilé un departamento pequeño pero cómodo, económico y con todo lo que necesitaba. Estaba cerca de mi trabajo, aunque algo alejado de la casa de mis padres y de mis amigos. Como estaba dedicado casi exclusivamente al trabajo, tampoco tenía muchas oportunidades de conocer gente en el nuevo barrio. Pero una tarde cualquiera, yendo a una tienda cercana a mi edificio, conocí a una chica. Se llamaba Cindy. Y, siendo sincero, lo primero que llamaba la atención de ella era lo guapa que era. Tenía un muy buen físico, pero lo que más destacaba era su sonrisa. Era de esas mujeres que, con una simple mirada, te dejaban pensando en ellas. La primera vez que la vi fue en esa tienda. Apenas cruzamos miradas. Nada más. Pero desde ese momento, cada vez que volvía por ahí, la esperaba ver. De todas formas, al principio no coincidíamos tanto. Hasta que una noche, regresando del trabajo, pasé a comprar algunas cosas para la cena y me la volví a encontrar. Ella estaba saliendo justo cuando yo entraba. Nos quedamos parados un momento en la puerta, como incómodos por no saber quién debía moverse. Al final, le di espacio y ella salió. Cuando terminé mis compras, me sorprendió que aún estuviera ahí afuera. Me saludó. Me preguntó si era nuevo por la zona. Y así empezó todo. Yo no soy de esos que se lanzan en la primera salida. Me cuesta confiar en los demás, y suelo ser reservado al principio. Pero con Cindy, la conversación fue ligera y natural. Solo hablamos un par de minutos, y cada uno se fue por su lado. Pero en los días siguientes, empezamos a saludarnos cada vez que coincidíamos. Ella era mucho más extrovertida que yo. A veces me tomaba del brazo, me decía que deberíamos tomar algo un día, que me veía siempre solo. Hasta que un sábado, finalmente la invité a salir. Tuvimos una cita bastante clásica. Fuimos al cine. Como llegamos temprano, decidimos dar una vuelta por el centro comercial. Y fue en esa salida donde empecé a notar algunas cosas que cambiaron la imagen que tenía de ella. Hasta ese momento, yo estaba bastante emocionado. Ella me parecía una mujer con mucha chispa, y yo sentía que le gustaba. Cuando hablábamos, teníamos química, y todo parecía ir bien. Pero había algunos detalles que me llamaron la atención durante esas primeras conversaciones. Primero me mostró su celular, muy contenta, y dijo algo como, «Este me lo regaló un ex hace como un año». No supe qué decir. Solo pensé para mí, bueno, qué suerte la tuya. Otro día que la vi de casualidad, ella llevaba una casaca de marca. También me dijo que era un regalo de otro ex. No lo decía con vergüenza, lo decía riéndose, como si fuera algo divertido. Y el colmo fue cuando la vi paseando a su perro, un bulldog francés, y me contó que también se lo había regalado un ex hace un par de años. Todo esto lo mencionaba con naturalidad, como si fuera lo más común del mundo. En ese momento no lo pensé demasiado. Que una expareja te regale algo y tú lo sigas usando no tiene nada de malo. Pero en esta salida al cine, mientras veíamos ropa en una tienda, ella empezó a mirar varios pantalones, los revisaba una y otra vez, y repetía que realmente necesitaba comprarse algo nuevo. Incluso me decía que no tenía casi nada de ropa, que todo lo que tenía estaba viejo o pasado de moda. Yo sinceramente pensé que iba a comprarse algo. Pero después de mirar durante un rato largo y repetir varias veces eso de que necesitaba pantalones, no compró nada. No lo mencionó directamente, pero mientras salíamos de la tienda me quedó esa sensación de que quizás estaba esperando que yo se los comprara. Esa idea me rondó la cabeza durante toda la película. ¿Y si no era casualidad que todo lo que tenía era regalado? ¿Y si estaba esperando que yo fuera el próximo en regalarle cosas? Lo dejé pasar. Tal vez eran solo ideas mías.
Pero después del cine, mientras caminábamos, empezó a hablar de su celular. Dijo que necesitaba cambiarlo, que ya estaba lento y que le gustaban unos modelos nuevos que habían salido. Lo decía como pensando en voz alta, pero sin hacer el más mínimo gesto de que pensaba comprarse uno. Solo decía lo que le gustaría tener. Otra vez, no lo pedía directamente, pero dejaba claro lo que quería. Después de esa cita, empecé a verla con otros ojos. En los días que siguieron noté que esa actitud no era un detalle aislado. Cada vez que salíamos, sugería hacer algo que implicaba que yo pagara. Nunca proponía nada que saliera de ella. Nunca sugería ir a un parque o cocinar juntos. Era cine, comida, bebidas, todo a mi cuenta. Y empecé a desilusionarme. Salimos un par de veces más. Y fue en una de esas salidas donde Cindy terminó por echar a perder lo que quedaba de mi interés. Estábamos hablando de nuestras infancias, de lo que nos habían enseñado en casa. Y ella, sonriendo, me dijo que desde chica le habían dicho que ella no tenía que hacer nada, solo verse bien. Que para eso estaban los hombres. Que los hombres siempre están dispuestos a darle cosas a una mujer bonita. Lo dijo como si fuera un chiste, pero no lo era. Y después vino lo peor. Ya me había contado que tenía un grupo de amigos de toda la vida, que casi todos vivían por la zona. Algunos me los había señalado cuando los veíamos de lejos. Dijo que eran como hermanos para ella. Y en esa misma conversación, me contó algo que me dejó helado. Me dijo que había ayudado a esos mismos amigos a hacer dinero. ¿Y cómo? Sirviendo de carnada. Me explicó que ella se ponía en la carretera a hacer dedo. Pedía que la llevaran. Siempre algún camionero la recogía, y cuando la dejaban en cierto punto, sus amigos la estaban esperando. Entre todos sobaban al conductor. A veces lo golpeaban, a veces solo le quitaban lo que podían y salían corriendo. Ella lo contaba como una anécdota más. Sin culpa, sin miedo. Solo decía que esos tipos sabían a lo que iban. Si me levantan en la ruta, es porque quieren algo. Así que son basura, fue lo que dijo. Después de aquella conversación, me dije a mí mismo que no quería saber nada más de Cindy. Y como entre nosotros nunca pasó nada serio, ni siquiera nos habíamos besado, simplemente me alejé. Dejé de responderle mensajes, y si la veía por el barrio, le decía que no tenía tiempo, que andaba ocupado con el trabajo. No fue una gran escena, ni un quiebre emocional. Solo dejé de prestarle atención. Lo que me empujó a tomar esa decisión no fue solo su actitud interesada, sino la forma tan natural con la que hablaba de robarle a camioneros. No parecía tener ni una pizca de remordimiento. Lo decía como si fuera parte de una broma privada. Como si lo que hacía estuviera totalmente justificado. Lo decía con orgullo. Así que empecé a buscar casos en Internet, algo que conectara con lo que me había contado. No encontré nada muy concreto. Algunas denuncias de asaltos en carretera, especialmente en zonas rurales o alejadas, pero ninguna lo suficientemente específica. Nada que pudiera atarla a ella directamente. Sin embargo, en medio de esa búsqueda, encontré un foro que no era exclusivamente de camioneros, pero sí de personas que trabajaban o viajaban mucho por carretera. Había de todo: relatos paranormales, encuentros extraños de noche, consejos para conducir en determinadas rutas. Pero también encontré una sección con advertencias y experiencias reales. En esa parte, varios usuarios contaban intentos de robo que habían sufrido mientras manejaban. Y fue ahí donde encontré un hilo que me llamó la atención. Era un relato corto. Un tipo contaba que una noche, mientras conducía de regreso al pueblo, se encontró con una chica parada al borde de la carretera, pidiendo que la llevaran. Decía que era joven, bonita, de voz suave. El tipo accedió a subirla al camión. Ella le pidió que la dejara en una zona más adelante, cerca de un cruce poco transitado. Pero justo cuando se detuvo, vio que del monte salieron 3 tipos corriendo hacia el vehículo. Por suerte, el camionero reaccionó a tiempo, cerró la puerta y arrancó. Se salvó. Terminaba su relato diciendo que ya ni siquiera se podía ayudar a alguien sin correr peligro,
y que era seguro que esa chica había hecho eso más de una vez. Después de leer eso, decidí escribir también mi experiencia. Obviamente no di nombres. Solo conté todo lo que Cindy me había dicho, cómo hablaba del tema, cómo lo justificaba. Especificaba la zona donde vivíamos y dije que esperaba que nadie hubiera sido víctima. No esperaba respuesta, solo necesitaba sacarlo de la cabeza. Días después, vi que alguien había respondido a mi publicación. El mensaje era corto, pero me pedía que lo contactara por privado. Lo hice, más que nada por curiosidad. Y lo que encontré fue inquietante. El tipo me empezó a hacer preguntas muy específicas sobre Cindy, su estatura, el color del cabello, cómo se vestía. Le respondí con cuidado, sin dar demasiada información. Pero a medida que hablábamos, me fui dando cuenta de que él había sido víctima de robo muy similar a la historia publicada. Según me dijo, estaba seguro de que era la misma chica. Incluso me pasó su número de celular para que le enviara alguna foto de ella. Me preguntó también si sabía exactamente dónde vivía. En ese momento, me puse incómodo. Ni tenía pruebas de que ella había hecho algo malo, ni tampoco confiaba ciegamente en alguien del Internet. Le dije que no tenía fotos recientes y que prefería no involucrarme más. El tipo, al que llamemos Mario, no respondió más. Solo unos días después de eso y Cindy me confrontó. Me esperó a la salida de la tienda, con cara seria. Me dijo que no entendía qué me pasaba, que por qué la estaba ignorando, que si había hecho algo mal. Yo me limité a decirle que no sentía que fuéramos compatibles, que no estaba buscando una relación en ese momento. Pensé que con eso bastaría. Pero no fue así. Se enojó. Me gritó ahí mismo que yo era un patán, que me creía mucho, y que solo andaba jugando con las personas. Se dio la vuelta y se fue. Pensé que ahí se terminaba todo. Pero no. Apenas unos días después, empezó a volverse inquietante. Un día, saliendo del trabajo, un tipo me empujó contra la pared sin decir nada. Me tomó desprevenido. Solo me soltó una frase: Cindy no está sola para que un imbécil como tú piense que puede jugar con ella. Y se fue. Solo eso. Pero fue suficiente para que se me encendieran todas las alarmas. Empecé a notar cosas raras. Cuando llegaba a casa, un auto estaba siempre estacionado frente a mi edificio. Era el mismo modelo, el mismo color. Ya lo había visto antes, pero no le había prestado atención. Una vez, saliendo de la tienda, mientras cruzaba la calle, ese auto encendió las luces de golpe y aceleró el motor, como si estuvieran por lanzarse. Me detuve un segundo, y cuando los miré bien, vi a Cindy en el asiento del copiloto. En la parte de atrás, al menos dos tipos más. Ahí entendí que el asunto no era solo con ella. Tenía a su grupo detrás. Tal vez eran los mismos amigos de los que siempre hablaba, con los que salía a robar. O tal vez eran nuevos. Pero claramente no estaban contentos conmigo. Decidí tener más cuidado. Empecé a hacer mis compras lejos de casa. Cambié mis horarios. Evitaba salir tarde. Pensaba que tal vez, con el tiempo, se calmarían y perderían interés. Que solo era una reacción por el ego herido, por sentirse rechazada. Pero me equivoqué. Ese viernes por la noche, salí con dirección a la casa de mis abuelos, donde iba a pasar el fin de semana. Esto era algo que hacía una vez al mes, porque vivían solo en otro estado. Pero apenas subí al auto y encendí las luces, me di cuenta de que algo no estaba bien. Frente a mí, en la siguiente esquina, el mismo auto estaba detenido. Las luces apagadas. Apenas arranqué, ellos también lo hicieron. Empezaron a avanzar detrás mío. No aceleraban, no se me acercaban demasiado. Pero claramente me seguían. Al detenerme en un semáforo, el auto se puso a mi lado. Empezaron a acelerar el motor como si quisieran correr una carrera. No les di importancia, pero cuando miré de reojo, los vi. Era Cindy. Esta vez los conté bien, eran 5 en total, incluidos ella y 4 tipos más. Ella estaba nuevamente en el asiento del copiloto, mirándome con una sonrisa rara, como burlona.
Me hice el desentendido y seguí manejando con tranquilidad. Entre tantas cosas que le había contado a Cindy, le mencioné que algunos viernes manejaba hacia el estado vecino, para ver a mis abuelos. Cambié de ruta para verificar si realmente me estaban siguiendo, y sí. Seguían detrás de mí, doblando en los mismos lugares, sin perderme de vista. Ahí sí me preocupé. No sabía si solo trataban de asustarme o si realmente iban a intentar hacerme algo. Mi mente iba a mil. Pensé en frenar y enfrentar la situación, pero algo me decía que no sería buena idea. Entonces, recordé a Romario. Si alguien podía entender lo que estaba pasando en ese momento, era él. Lo llamé. Cuando respondió, apenas dije que era el del foro, se puso serio de inmediato. Le expliqué que Cindy y sus amigos me estaban siguiendo, que iba rumbo a la salida de la ciudad, pero que estaba seguro de que algo raro estaba por pasar. Me preguntó por dónde estaba. Le di mi ubicación aproximada, y me dijo que estaba manejando, pero que no estaba demasiado lejos. Me indicó un lugar, una estación de servicio a las afueras de la ciudad, con una cafetería al costado. Me dijo que me dirigiera allí, que él iba para allá, y que normalmente había camioneros en esa zona. Si algo sale mal, no vas a estar solo, fue lo que me dijo. Sin otra opción y con el miedo subiéndome por la espalda, giré y tomé dirección hacia ese grifo. Cambié de ruta nuevamente, pero el auto con Cindy y su gente seguía detrás. Me puse más nervioso cuando empezamos a salir del casco urbano, porque sabía que de ahí en adelante el camino sería más oscuro y solitario. Si querían hacer algo, ese sería el lugar. Romario me llamó. Me preguntó cuánto faltaba. Le dije que unos 10 kilómetros. Me dijo que ya había avisado, que estaba en camino y que iba a llegar justo. Me pidió que no hiciera nada estúpido, y me indicó dónde estacionar en la estación de servicio. Aceleré un poco. Ellos también. Empezaron a hacer juego con las luces altas, a encenderlas y apagarlas para molestarme. A tocar la bocina cada tanto, como si quisieran ponerme más nervioso. Mantuve la calma. No frené, ni aceleré más. Solo aguanté. Finalmente vi el cartel de la estación. Reduje la velocidad, puse las direccionales y entré. Noté por los espejos que ellos también lo hicieron. El lugar estaba bastante vacío. Solo un par de camiones estacionados y todo el perímetro cercado con rejas. Era un espacio relativamente pequeño para maniobrar, y supe de inmediato que si me cerraban la salida, no podría salir fácilmente. Me dirigí al fondo, tal como me había indicado Romario, y me estacioné. Estaba tenso, mirando a todos lados. Solo pasaron unos segundos antes de que el auto de Cindy también se detuviera detrás de mí, bloqueándome completamente. Apagué el motor y respiré profundo. Bajé del auto. ¿Y ellos también? Cindy se sentó en el capó de su auto. Me miraba sin decir nada. Sus amigos no se acercaron del todo, pero rodearon la zona, claramente querían que no pudiera salir de ahí. Uno de ellos sacó un puñal, no muy grande, pero lo suficiente para entender el mensaje. Estaban ahí para intimidarme, robarme, o algo peor. Entonces Cindy habló. Dijo que yo realmente le había gustado, que no entendía cómo podía comportarme como un imbécil ahora. Que había confiado en mí. Que le parecía patético que después de todo lo que había compartido conmigo, yo la estuviera tratando como si fuera basura. Yo no respondí. Solo la miraba, tratando de mantenerme firme. Sentía el corazón en la garganta. Y en ese momento, unas luces altas nos cegaron a todos. Un camión había entrado al lugar, y se había detenido justo detrás del auto de ellos. Las luces lo iluminaban todo. Escuché cómo se abría la puerta del conductor, y vi una silueta bajando. Supongo que era Romario, con un bate de béisbol metálico en la mano. Caminaba sin apuro. Del café al costado de la estación salieron otros tipos. No sé cuántos exactamente, pero calculo que eran al menos 5 o 6. Uno de ellos se colocó una nodillera metálica. Cerraron el perímetro como si ya supieran exactamente dónde ponerse. Romario fue directo. Señaló a Cindy y dijo, sin levantar la voz, sí,
Esa es la perra. Uno de los amigos de Cindy intentó correr por detrás del camión, pero apenas dio 2 pasos, voló hacia atrás por una patada en el pecho. Otro de los camioneros lo había esperado justo por ahí. Romario me miró. Me señaló con la cabeza y dijo, lárgate, muchacho. Esto ya no tiene nada que ver contigo. Uno de los camioneros se subió a su vehículo y lo retrocedió lentamente, creando un pequeño espacio para que yo pudiera salir. No dudé. Subí al auto y salí en cuanto tuve suficiente espacio. Mientras me alejaba, escuché como Cindy me gritaba. Me llamaba por mi nombre, me pedía que me detuviera, que no la dejara ahí. No miré atrás. Lo último que vi, en el retrovisor, fue el camión regresando a su posición, bloqueando la salida de nuevo. Después de eso, todo quedó atrás. Pasé el fin de semana en la casa de mis abuelos. No hablé con nadie de esto. No mencioné nada. Necesitaba descansar, despejarme, hacer como si todo hubiera sido una pesadilla. El lunes, de madrugada, salí de casa de mis abuelos, directo a mi trabajo. No había estado en mi departamento desde el viernes por la noche. Parte de mí pensaba que tal vez lo encontraría destruido, con las ventanas rotas, pintadas o algo peor. Pero al regresar después del trabajo, todo estaba en orden. Me quedé en ese lugar 2 semanas más. Observaba cada movimiento. No volví a ver el auto, ni a Cindy, ni a ninguno de sus amigos. No busqué noticias, ni pregunté por ellos. Solo me limité a trabajar, dormir y observar. Al final, tomé la decisión de mudarme. No porque hubiera ocurrido algo más, sino por precaución. No quería correr riesgos. Era una pena, porque el departamento me gustaba. Me había acomodado bien ahí. Pero preferí no tentar a la suerte. No sé qué pasó aquella noche en la estación de servicio. No quiero saberlo. Nunca más hablé con Romario ni volví a entrar al foro. Solo sé que me fui sin sufrir ningún daño. Y con eso, me basta.